Esta segunda unidad la dedicaremos a la posedición. Antes de comenzar con la presentación en sí, me gustaría, eh, dar inicio con un ejemplo. Fíjense, cuando colocamos la definición de posedición en inglés, en un traductor, para este caso use el motor de traducción DeepL, el que está asociado a la herramienta Lingue, algunos lingüistas le llaman, están integrados. En este caso en inglés, el texto fuente dice, post-editing, PE is correcting machine translation output, y la traducción, el raw output que estuvimos viendo, el resultado en bruto, dice la post-edición, PE está corrigiendo la salida de la traducción automática. Ahí vemos que los resultados arrojan una serie de errores que tenemos que corregir mediante la posedición. Depende de si hacemos una posedición parcial o una posedición total, que es lo que nos dedicaremos en esta segunda unidad. Entonces, vemos lo que está en rojo es lo que se ha quitado, y la posedición es corregir el resultado de la traducción automática. Esa sería una posedición light, una light PE, una posedición parcial, y en una posedición total podemos hacer más cambios en el orden de los elementos y también en la preferencia de post o post-edición sin la T, que es un cambio que sugieren las fuentes con autoridad en español, pero no es un cambio estrictamente obligatorio. Bien, entonces, arranquemos con nuestra presentación en sí. Bueno, por supuesto, vamos a trabajar en el proceso de posedición en esta segunda unidad, que se refiere a corregir, a revisar el resultado de lo que fue nuestra primera unidad de la traducción automática. Por supuesto que la definición es muy simple, que decimos que es simplemente corregir el resultado de la traducción automática, pero a pesar de esta definición tan simple, hay muchas cosas que no están claras sobre la posedición, principalmente cuando uno se pregunta hasta qué punto debo corregir, cuáles son los parámetros de calidad, porque calidad, el concepto de calidad es un concepto muy amplio. Y esto es lo que introduce complejidad al tema. En esta unidad 2, ustedes realizarán actividades de posedición parcial y de posedición total, y allí podrán medir sus propios obstáculos o los propios desafíos al momento de comparar los dos procesos. En la presentación veremos algunas definiciones de qué es la posedición, también para que no simplemente que se queden las definiciones, que sepan las normas y las organizaciones que trabajan con seriedad el tema, donde pueden recurrir, porque este es un módulo introductorio, pero cada una de estas claves les puede servir para continuar su formación en más profundidad en el futuro. Hay dos reglas de oro que, bueno, vienen del inglés, ¿no? Que es, bueno, si no está roto, no lo arregles. Es decir, si no hay errores, no toques, porque, como vamos a ver más adelante, hay estudios que han comprobado que los poseditores introducen errores. No solamente que es complejo arreglarlo, sino que también introducen. Y es necesario determinar de antemano cuánto debe arreglarse, porque calidad es un concepto muy amplio, como decíamos. ¿Cómo definimos hasta qué punto arreglamos? Esto depende del nivel de calidad, los plazos de entrega, el volumen y otros factores que se esperan de determinada traducción, de determinado proyecto. Y desde ahí se toma en cuenta si el trabajo será para publicación a la audiencia en general, a los lectores en general, o si será un documento interno, y ahí podemos definir qué tipo de calidad es aceptable para la posedición. Algunas preguntas que vamos a abarcar en esta unidad es quién debe llevar a cabo la posedición, es decir, el traductor puede ser un buen poseditor,
qué tipos de competencias y habilidades son las que comparten y qué tipos de competencias son las que hay que aprender, siendo uno traductor, pero queriendo desempeñarse bien como post-editor, porque hay que entrenarse, qué flujos y métricas deben adoptarse, cuándo utilizarlo, por qué y cómo. Como en la unidad anterior, este es simplemente una videoclase introductoria y los dejo con el material que acompaña esta presentación en formato PDF. Vamos a ver, bueno, cuando se requiere una posedición y me gustaría que ustedes se centren especialmente en la posedición parcial y en la posedición total y las diferencias para llevarlas a cabo bien y para uno sentirse cómodo con este proceso debe practicarlo muchísimo. Van a tener actividades prácticas, pero luego con la experiencia uno se va volviendo más rápido. Y acá tenemos las correcciones de una traducción parcial, de una posedición parcial a una posedición total. ¿Qué corregir y qué no corregir? ¿Hasta qué punto involucrarme y tampoco no cometer errores? También hemos aclarado qué corregir en una posedición total, que es la que busca una calidad humana, que es la de publicación a la audiencia en general, mientras que la posedición parcial es la que busca una lectura interna, que solamente el usuario necesita entender rápidamente ese texto, aunque también existe la traducción desatendida, ¿no? Que es la traducción en bruto sin posedición, que acá, no sé si tienen un ejemplo, creo que lo vimos en el ejemplo de traducción automática, sí, con la herramienta Wipo Translate. El flujo de trabajo de la posedición, en qué parte nos podemos involucrar, generalmente nos involucramos los traductores en la fase 4, pero también podemos formar parte de una preedición del texto fuente, es decir, si nosotros de tanto poseditar ya sabemos cuáles son los errores que generalmente arroja un raw output, que puede ser una sintaxis un poco oscura o unas oraciones subordinadas o párrafos demasiado largos, la extensión de cada segmento afecta mucho el resultado, la calidad de la traducción automática y tenemos que corregir cada vez más. Entonces, una vez que adquirimos experiencia en la posedición, ya notamos cuáles son los errores frecuentes de ese motor de traducción automática y podemos involucrarnos en la preedición del texto fuente para corregir de antemano esos errores frecuentes y que arroje un mejor resultado y que la posedición sea más rápida también. Bueno, algunos consejos antes de dejarlos con la unidad es que se deben cerciorar sobre los requisitos de calidad, evitar la sobreedición o la hiperedición, emplear la regla, están pensando mucho si hay que sobreescribir el segmento o poseditarlo, es mejor borrarlo y volverlo a traducir. Y bueno, siempre recurrir a herramientas complementarias como glosarios, memoria de traducción, herramientas de calidad, control de etiquetas, etc. Las normas ISO, que tenemos de 2016, también tenemos una de 2017 para que puedan consultar. Y algunas reflexiones a futuro, que son discusiones que se encuentran en danza, en la industria de la traducción, que sí, el posteditor es una competencia para el traductor humano, que puede ser considerado una amenaza para el rol o los honorarios del traductor. La postedición puede convertirse, podemos ver el lado positivo, en una nueva fuente de ingresos para el traductor. También la postedición significa honorarios más bajos y productividad más alta al mismo nivel de calidad. Son cuestiones que vamos a ir debatiendo en los foros. Bueno, les deseo mucha suerte en esta segunda unidad y quedamos conectados a través del foro. Nos vemos en la unidad 3.